Se ha señalado que la Corte ha puesto trabas a la implementación de la reforma para elegir jueces mediante voto popular, ministra. ¿Cuáles han sido esos obstáculos y cuál cree que es la motivación detrás de ellos, ministra? Bueno, creo que ha tenido varios momentos. En un primer momento le dio cauce como si se trataran de juicios a solicitudes que estuvieron haciendo diversos jueces y magistrados para que a través del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se pudiera estar cuestionando la validez de la propia reforma. Entonces tuvimos varios procedimientos de ese tipo que en realidad son consultas a trámite, le llamamos. Hasta ahora se trataba de procedimientos que se seguían en las sesiones privadas porque se les había considerado de carácter administrativo, y ahora se abrieron expedientes, se turnaron a ministro, se pidieron proyectos de resolución, y a partir de esos proyectos incluso hubo quien de los propios ministros propuso que se invalidara, bueno, en primer lugar se suspendiera la propia reforma, se desechó esta propuesta, después, como ustedes recordarán, ya discutimos en consecuencia las acciones de inconstitucionalidad, pero en las acciones de constitucionalidad también pudo haberse resuelto en contra, tuvimos un voto de diferencia. Como no se votó en contra de la reforma, se le ha venido dando trámite a otros procedimientos. Ahora tuvimos la integración del comité de selección de las candidaturas, que se trató de un órgano que creó la propia Suprema Corte por órdenes de nuestra Constitución. La propia reforma previó la creación de estos comités. Nosotros elegimos a 5 integrantes y estos 5 integrantes recibieron una suspensión de un juicio de amparo, primero de un juez de Michoacán, después de una jueza de Jalisco, y resulta que los validaron cuando este comité pues era un órgano auxiliar de la Suprema Corte para ayudarnos a seleccionar los mejores perfiles, pero de acuerdo con la ley de amparo no eran una autoridad que tuviera competencia para emitir una suspensión. Entonces, cuando recibieron estas suspensiones de los jueces de amparo, pues debieron de haberse declarado incompetentes. No lo hicieron y entonces resulta que este comité recibe posteriormente una instrucción del Tribunal Electoral para que reanude sus funciones, dado que suspende las labores por órdenes de estos jueces de amparo. La única autoridad competente en materia electoral, de acuerdo con nuestra Constitución, es el Tribunal Electoral. Entonces, lo curioso fue que en lugar de hacerle caso a la autoridad competente, que era el Tribunal Electoral, el comité decidió hacerle caso al juez de amparo, que no tiene competencia en materia electoral y tampoco tiene competencia, es más, tiene estrictamente prohibido, de acuerdo con nuestra Constitución, su artículo 107 actual, que dice que no procede los juicios de amparo contra reformas constitucionales. Entonces tiene incluso prohibido admitir demandas contra reformas constitucionales. Entonces violentó doblemente, o violentaron estos 2 jueces de amparo doblemente nuestra Constitución, y resulta que lo que nosotros hacemos, en lugar de sancionar, exhortar o por lo menos extrañarnos respecto de la conducta de estos jueces, lo que hacemos es admitir una solicitud del propio comité que cuando recibe las 2 instrucciones, en lugar de hacerle caso al Tribunal Electoral, se remite a la Suprema Corte a preguntarle quién de los 2 tiene competencia, como si no tuviéramos Constitución y como si los miembros de este comité no fueran abogados y abogadas, y le preguntan a la Suprema Corte, y la Suprema Corte también reacciona como si tampoco estuviera encabezada por una abogada, y su presidenta recibe esta consulta
del comité de evaluación, y lo que hace es ratificar la suspensión que habían dado los jueces de amparo, o sea, la suspensión inconstitucional, en lo que resuelve, dice la Corte, quién tiene competencia sobre el tema, como si la Corte o la presidenta de la Corte tampoco conociera la Constitución y tampoco pudiera saber nada más con apariencia directa de esta consulta, que no corresponde ni al juez de amparo ni a la Suprema Corte los temas electorales, sino al Tribunal Electoral. Bueno, y no solamente ratifica una suspensión inconstitucional, sino que además presenta o turna a un ministro, en este caso al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, le turna el asunto para que elabore un proyecto que le diga a este comité que ya desapareció, le diga, bueno, no desapareció, renunciaron sus miembros, resulta que debemos, no obstante que ya no tenemos ya no tenemos solicitante, nosotros debemos decirle a este comité quién es la autoridad competente en materia electoral. Días pasados, el ministro, el jueves pasado había agendado ya su proyecto, y su proyecto es una argamasa espantosa porque no responde ni a nuestra Constitución ni a nuestra legislación electoral, y lo que está buscando hacer es ratificar las suspensiones de estos jueces, nuevamente la suspensión de la ministra presidenta, todas esas suspensiones emitidas sin ninguna competencia, ordenarles a las autoridades que le hagan caso a estas suspensiones y sugerirles a los jueces de amparo que revisen por favor bien, porque a lo mejor ya no tenemos materia o ya no tiene materia en la que ellos son competentes. O sea, una resolución totalmente incongruente, pero eso es lo que está en este momento a punto de discutir la Corte, porque seguramente lo discutiremos esta semana. Además, tuvimos la semana pasada también la discusión sobre la posibilidad de que se declarara inconstitucional varios artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales relacionados con este proceso electoral. En una parte, el ministro ponente, que fue el ministro Alberto Pérez Dayán, no le daba la razón a los demandantes, que fueron partidos políticos, Movimiento Ciudadano y el PRI, pero en otra parte sí estaba dándoles la razón para que invalidáramos un artículo que le habría planteado a las candidatas y a los candidatos que participaran en este proceso que no pudieran hacer ni un solo gasto, porque todo gasto iba a ser considerado como financiamiento privado, y el financiamiento privado quedó estrictamente prohibido en nuestra Constitución. Entonces iba a caracterizarse como financiamiento privado lo que se gastara en gasolina, lo que se gastara, en boletos del metro, lo que se gastara en alimentos durante el tiempo de campaña, lo cual pues ya era entrar en una situación francamente, digamos que imposible, ya no digamos absurda, sino imposible para quien quisiera no realizar una campaña, para quien quisiera vivir durante el tiempo de una campaña, porque cualquier gasto de vida iba a ser considerado inconstitucional. Afortunadamente no sucedió, no juntó la votación para declarar inconstitucionales estas disposiciones, pero pues ha sido parte de los temas que yo considero pues sí tienen que ver con un entorpecimiento del proceso. No se tuvo la menor voluntad de que el comité de selección funcionara. Cuando
Cuando decidieron aceptar las suspensiones indebidas de los integrantes, pues yo propuse, pues nómbrese otro comité, porque nosotros tenemos solamente una semana más para tener candidaturas, y es obvio que si este comité va a esperar o va a suspender sus labores, pues no va a tener simplemente las candidaturas listas. Dicho y hecho, pues no se tuvieron, pero tampoco la Corte hizo el menor esfuerzo por tener las candidaturas, razón por la cual el Tribunal Electoral tomó las medidas pertinentes para garantizar la participación de quienes se hubieran inscrito en el Poder Judicial para poder ser candidatos y poder postularse a tiempo o ser considerados para la postulación a tiempo en la elección del 1 de junio.